días. Vamos a dar inicio a las actividades académicas de la semana con un tema a cargo del residente de tercer año, Johnny Barona, fascia, esa gran olvidada. Adelante, Johnny. Pero Listo, profe, creo que hay muchas mucho gracias. ruido en el fondo. Hay mucho ruido en el fondo. Tienen que callarse allá y quedarse quieticos. ¿Ya, profe? Es que hay eco. Mm, ¿Mejoró? Sí, sí, mejoró. Ok. Un momentico, profe. Acá. Silencialo ya. Ya, listo. Buenos días. Para el día de hoy de la Junta de Casos Especiales vamos a hablar sobre la fascia, esa gran olvidada. Pues nosotros somos, digamos, los que siempre hacemos el abordaje o somos los expertos de lo que sería el síndrome miofascial y pues por tanto deberíamos de tener más en cuenta este órgano pues que constituye la fascia, y pues por eso decidí traer pues como esta pequeña revisión, y pues era un apartado que teníamos pendiente de una junta previa donde se había decidido revisar un artículo que Sergio había propuesto. Entonces, para iniciar, tenemos acá a la familia Esteco, que creo que son los principales investigadores en lo que al mundo de la fascia se refiere. A la izquierda tenemos al señor Luigi Esteco, que es fisioterapeuta de profesión, ¿ya? Tenemos en el centro a la doctora Carla Esteco, que creo que es una de las más prolíficas en cuanto a producción pues, de literatura científica acerca de las fascias, y pues no se queda atrás su hermano Antonio Esteco. El señor Luigi Esteco, pues fisioterapeuta, pues acuñó y creó el término en 2002 de lo que hace referencia a la unidad miofacial, pues, recordando que antes, pues o previo a esto siempre se ha hablado solo de la unidad motora. Y también pues es autor de varios libros acerca de la manipulación miofascial. Un momento, profe, que creo que tuvimos una dificultad acá. Horror de horrores. No. ¿Qué le pasó a esto? Se desconectó. Ya. Listo. Es que cuando se desconectó el tele se activó el sonido acá. Un momento, profe, que es que se apagó el tele acá y entonces se desconectó la presentación del tele, y por eso fue que empezó a sonar todo feo. No, ya lo pongo otra vez, simplemente es que se desconectó. Ponele muteal.
Listo, profe, ¿ya se ve? Sí, sí se ve. Listo, ya, pues, qué pena, es que tuvimos una dificultad acá. Bueno, entonces les decía que Luigi Esteco pues, es fisioterapeuta de profesión, creador y acuñó el término pues, en 2002 de unidad miofacial, pues entendiendo que antes solo hablábamos de unidad motora, o sea, de esa motoneurona, de su axón y todas las fibras musculares que ese axón pues, y esas terminales axónicas terminaban inervando, pero pues dejaba por fuera todo el resto de estructuras que vamos a ver pues que en realidad funcionan como una, pues valga la redundancia, una unidad y pues tienen una interrelación importante. Y pues también es creador de varios textos acerca de lo que es la manipulación facial, pues de hecho ellos tienen pues como su propio método o el método Esteco de manipulación facial. La doctora Carla es autora prolífica en cuanto al campo de las fascias, específicamente pues ella se dedica a todo lo que es tanto el estudio macroscópico, histológico y todo lo fisiopatológico relacionado a la fascia humana, cirujana ortopédica, es profesora de anatomía y ciencias del movimiento de la Universidad de Padua en Italia y pues es fundadora de lo que es la Facial Manipulation Association y de la Facial Research Society. Su hermano Antonio es médico y doctor de la Universidad de Padua en Italia. Actualmente trabaja en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Nueva York y pues al igual que su hermana también su principal campo de investigación ha sido todo lo relacionado a la fascia humana, o sea, lo que es la anatomía macroscópica, los estudios histológicos y pues también cómo esto se relaciona con la fisiopatología de todas las entidades nosológicas que puedan estar relacionadas. Breve recorderis respecto a la embriología, pues todo lo que es el sistema de movimiento se desarrolla a partir del mesodermo, especialmente el mesodermo paraxial, y pues de aquí van a derivar tanto los huesos, los músculos y obviamente las fascias. A la derecha tenemos imágenes del desarrollo embriológico de lo que es el músculo tibial anterior y del gastrocnemio de una ratica y pues lo que nosotros vemos marcado, lo que estoy señalando acá, que es toda la matriz que va a servir de modelo para la creación o sobre la cual los mioblastos se van a fijar para dar la creación a los músculos. ¿Quiénes da esto? Pues esto lo va a dar la matriz de tejido conectivo, especialmente un tipo de fibroblastos que van a expresar un factor de crecimiento, un factor de transcripción que se conoce como factor de transcripción T4, perdón. ¿Qué va a hacer la fascia entonces? Pues la fascia va a servir como un modelo sobre el cual se van a asentar esos precursores de las células de los miocitos sobre el cual ellos van a crecer. Esto también está relacionado con todo lo que es la migración de las células de las crestas neural, de la acomodación por miotomas, y entonces hay una interrelación en cuanto al que el tejido conectivo, específicamente este tejido que se va a convertir en fascia, va a servir, o sea, se va a retroalimentar para dar el sostén y la figura final que van a tener los músculos, pero a su vez también recibe influencia de toda esa migración neuronal, y pues eso es lo que vamos a ver cuando tenemos, por ejemplo, en cuanto a lo que son los miotomas, específicamente también, y pues también los dermatomas, y vamos a ver que esto es importante también cuando hablamos ya de la fisiopatología de ciertas enfermedades. Entonces ya cuando hablamos entonces del músculo específicamente, pues nosotros tenemos diferentes formas de abordar el estudio del músculo. Lo podemos hacer desde las moléculas, hablar desde las miofibrillas, pues la banda A, esa zona H, la línea M, desde las diferentes proteínas constitutivas que tenemos ya, la actina, la tropomiosina, miosina, pues la creatinquinasa, la titina, todo este tipo de proteínas que van a ser estructurales del músculo. También pues podemos hablar entonces no solo pues ya desde miofibrillas, sino que ya podemos hablar también entonces pues de lo que son la fibra muscular específicamente, los fascículos musculares, hasta los músculos completos, y pues también podemos hacer el abordaje de la mecánica muscular, ya en la que clásicamente se había asociado pues derivado de los estudios anatómicos, en los que nosotros considerábamos que los músculos eran unos motores independientes que se encargaban de hacer la transmisión de esa fuerza contráctil a través del tendón, específicamente pues a las estructuras óseas, y así generar movimiento. Pero pues vamos a ver que a medida que el conocimiento ha avanzado, encontramos que pues ese abordaje
de los músculos o de la mecánica muscular como un motor independiente, pues realmente no es tan así y se queda un poco corto. Entonces, pues nosotros tenemos acá el corte transversal de un músculo. Vamos a tener nosotros que tenemos pues la fibra muscular, y desde la fibra muscular vamos a tener ya una envoltura de tejido conectivo. Entonces vamos a tener pues el endomisio, que va a estar en estrecho contacto con el sarcolema, y vamos a ver que en cuanto a la transmisión de fuerzas, de la fuerza muscular y la fuerza de contracción, desde aquí esos cambios en el sarcolema se van a traducir al endomisio, y esta interrelación del endomisio con las otras fibras pues va a generar también tracción sobre las otras, o sea que a pesar de que otras estructuras o otras fibras no se estén contrayendo, vamos a ver que su longitud también puede variar por esa transmisión de fuerza a través del endomisio. Lo mismo va a suceder, pues ya después vamos a tener los fascículos musculares. Envolviendo estos fascículos musculares, pues vamos a tener el perimisio. Después ya vamos a tener todo este grupo de fascículos musculares, y pues vamos a la agrupación de todos ellos pues va a constituir ese vientre muscular ya. Y pues envolviendo todo el vientre muscular vamos a tener el epimisio, que se va a continuar hacia el paratenon, ya, y va a envolver todas las otras, pues va a envolver todas las estructuras adyacentes. Volviendo a ese modelo clásico que teníamos, acá por ejemplo tenemos lo que es la extremidad de una rata, y entonces nosotros tendríamos, por ejemplo, para el caso de transmisión de fuerzas como motores independientes, el modelo clásico de los músculos, pues nosotros tendríamos que la posición de la rodilla solo nos afectaría, solo tendría por qué afectarnos a los músculos que son de tipo biarticular, como en este caso el gastrosóleo, y entonces tendríamos que la potencia de este músculo pues estaría dada, pues la potencia para finalmente generar el movimiento a nivel del tobillo o el torque, pues sería uno de estos dos componentes. Ya si nosotros hacemos activación, en este caso del sóleo, que sería un músculo monoarticular, pues tendríamos otra proporción del torque, y pues finalmente la sumatoria de esto nos daría el torque total. Pero pues esto asumiendo que esto funcionara como una entidad aislada. Entonces vamos a ver nosotros que pues partiríamos de ese concepto de unidad motora. Entonces simplemente tenemos una motoneurona. Las motoneuronas pues que van a ser la eferente, vamos a tener la alfa y la gamma. Recordemos que la gamma va a ir específicamente a esas fibras intrafusales de lo que es el uso muscular, y pues ese sería como el modelo clásico que nosotros tendríamos. Y entonces, para el caso de la contracción muscular, pues solo tendríamos la acción aislada de esas motoneuronas sobre sus unidades musculares específicas, y eso es lo que en consecuencia nos daría el movimiento. Pero ya pasando al modelo miofacial, pues nosotros vamos a tener pues que todo ese entramado muscular no es realmente independiente, y que las fibras no es que tengan un movimiento aislado, sino que todo se va a mover en un conjunto, e incluso aquellas estructuras que por definición uno esperaría que no hicieran transmisión de fuerzas, al verse envuelto en todo este paquete también lo van a hacer. ¿Como cuáles? Pues digamos que tiene algo, pues empieza a tener algo de lógica que nosotros tengamos transmisión de fuerzas a través del endomisio, que está en contacto con el sarcolema, a través del perimisio, que está envolviendo esos fascículos musculares, y a través del epimisio, pues que envuelve todo el vientre muscular. Pero nosotros no esperaríamos, por ejemplo, que los vasos sanguíneos y que los nervios también fungieran como estructuras que pudieran hacer transmisión mecánica de fuerzas, pero en la realidad pues sucede así. Entonces lo que vamos a tener cuando hablamos de la unidad miofacial va a ser tanto las fibras musculares, toda la capa de tejido conectivo, y también lo que son los tejidos que están embebidos en ellos, o sea, lo que son los vasos sanguíneos y también los haces nerviosos. Como les decía, entonces el endomisio, pues lo vamos a ver, por ejemplo acá vemos las fibras musculares, acá tenemos por ejemplo la representación, acá tenemos las fibras musculares, podemos observar el sarcolema, vamos a ver estos núcleos, pues que son pues el núcleo de la fibra, el arreglo del núcleo de la fibra muscular, y vamos a ver que el endomisio pues está en contacto estrecho con este sarcolema, y entonces toda transmisión de fuerza o toda contracción que se genere a nivel de la fibra, pues lo vamos a tener, o va a tener como consecuencia transmisión de fuerza. ¿Por qué es importante estos conceptos? Porque, por ejemplo, en los modelos del envejecimiento, en el modelo del envejecimiento normal, se ha visto que
Por ejemplo, la rigidez de los músculos a medida que avanzamos en edad no solo está relacionada con propiedades mecánicas intrínsecas del músculo, sino que los cambios de la matriz extracelular, de lo que compone, todo este tejido conectivo, o sea, endomisio, perimisio, epimisión, ya, y esos reemplazos de toda la gama de colágenos, especialmente por colágenos de tipo 1, van a añadir una rigidez adicional a medida que envejecemos, y entonces, pues, este complejo también nos va a hacer que los músculos pues respondan menos a las cargas que se van a exigir, y eso nos influye pues dentro de la capacidad de generar contracción total, y también dentro de la rigidez del músculo. Esto aplica también pues para los modelos patológicos cuando tenemos heridas por sobrecarga, cuando se han visto lesionados o por ejemplo se han sometido los tejidos pues a cirugía. También esos reemplazos de ese tejido conectivo por ese tejido cicatrizal pues nos van a afectar toda la biomecánica muscular. Les decía que si hablábamos de tener los músculos como motores aislados, pues vamos a ver que realmente no funciona así. Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de transmisión muscular. Vamos a tener una transmisión intramuscular que va a ser dada directamente por esa función miotendinosa. La transmisión miofacial, ya les hablaba, entonces a través del endomisio, perimisio y epimisión, ¿ya? Y una transmisión también epimuscular, a la que también interactúa la epimisión, y esa va a ser a través intermuscular, o sea, porque el movimiento de un músculo va a generar una transmisión pasiva de energía o de fuerza pues, de tracción a los músculos o a los tendones vecinos, y una vía también extramuscular que va a ser por estructuras, como les decía, pues no son musculares, específicamente estructuras de tipo nervioso y estructuras vasculares. Y pues finalmente a través de estos dos mecanismos pues nosotros vamos a hacer una transmisión ya de esa palanca, específicamente el esqueleto, para generar el movimiento. La transmisión miotendinosa está alrededor del 70%, mientras que la transmisión miofacial es de alrededor del 30% de la fuerza. Entonces vemos que de ese total del 100%, pues solo por decirlo, pues no obviamente es un porcentaje importante, pero pues va a ser específicamente a través de la unión miotendinosa, pero tener una disfunción miofacial nos puede hacer llegar a perder hasta 30% de ese poder muscular. Acá tenemos un esquema de cómo de intrincado es ese tipo de transmisión. Entonces nosotros tenemos acá un esquema donde tenemos dos vientres musculares, tenemos un hueso, pues uno lo podría hacer similar a que aquí puede ser una pantorrilla, y pues nosotros vamos a ver todo lo que está acá, digamos, sombreado y marcado, es la intrincada red de lo que es el tejido conectivo. Entonces vamos a ver que está envolviendo todas las estructuras. Si nosotros abrimos una ventana en ese tejido conectivo, pues entonces empezamos a ver toda la estructura interna, en lo que vamos a ver todos los paquetes neurovasculares, tanto arterias, venas y pues los nervios que están y que pueden hacer transmisión de fuerza. E incluso, pues dentro también ya de los tendones, nosotros vamos a ver también pues que va a haber todo un tejido que va a estar, que nos va a estar generando transmisión, específicamente pues transmisión de fuerza. Por este otro lado nosotros vamos a ver, por ejemplo, acá un modelo de, mientras estamos haciendo una extensión de rodilla pasiva o activa mediante la estimulación eléctrica del músculo gastrocnemio, y vamos a ver cómo se da esa transmisión de fuerza dados esos tejidos conectivos circundantes. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, mientras se hace ese estiramiento pasivo, por ejemplo, en conjunto de la rodilla, pues nosotros vamos a tener que vamos a tener una activación de gastrocnemio, una poca activación de sóleo, pero mientras se hace ese mismo movimiento y se está generando una contracción activa, vamos a ver que esa interrelación de ese tejido conectivo también nos va a generar transmisión de carga importante a través del músculo sóleo. Y es que recordar que dentro de las fascias para cada músculo, ellos quedan empaquetados y quedan a presión. Por eso, por ejemplo, todo lo que nos altere la presión dentro de ese paquete muscular, pues nos va a llevar a
tener por lo que es el caso de un síndrome compartimental. Resulta que el hecho de cuando se genera contracción, estos aumentos de presión también van a participar dentro de la transmisión de fuerzas a estructuras circundantes. Entonces vemos cómo la activación de un músculo, en este caso biarticular, pues nos va a generar de un músculo biarticular nos va a terminar también generando activación de músculos que son de tipo monoarticular. Esto se ha visto también en cuanto a las secuencias de activación para músculos que comparten un solo tendón, como en este caso el complejo gastrosóleo o el complejo del músculo cuádriceps, que tienen todos, pues se unen todos en ese tendón cuadricipital, que la sumatoria de todos esos vientres musculares no necesariamente es lineal y va a depender tanto de la posición del va a depender tanto de la posición articular, pero también si nosotros tenemos disfunción específica en alguno de estos músculos. Entonces, el poder final del músculo se va a ver alterado tanto por las propiedades de contracción globales de los músculos como las propiedades o los estados que tengan cada uno, y si nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de una disfunción miofacial, alguna zona que nos pueda estar generando restricción de movimiento. Adicional a esto, pues uno pensaría que sí es claro y pues tiene lógica que uno pudiera tener pues de estructuras vecinas en la transmisión de fuerzas, pero ahora pensar que los músculos solo están influenciados o que las articulaciones solo están influenciadas por esos músculos que las atraviesan, pues digamos que es un concepto que también se ha tendido a reevaluar, porque vemos que existen mapas también de secuencias miofaciales. Entonces son mapas de diferentes tipos de movimientos, ya, en los que vamos a ver diferentes segmentos corporales que se van a ver envueltos dentro de la transmisión de fuerza. Y entonces, por ejemplo, como los isquiotibiales también van a influir, o por ejemplo, lo que es todo en este corte del plano sagital, todo lo que es la musculatura posterior estaría interrelacionada por esos planos miofaciales. Esto en disecciones de cadáveres se ha logrado, pues digamos que se ha logrado identificar esa interacción de algunas de estas fascias, como es el caso, por ejemplo, de las fascias de los isquiotibiales con la fascia del complejo gastrosóleo, e incluyendo también lo que es la fascia plantar. Entonces, acá ya nos entra a explicar por qué a veces tener sensibilización o tener un síndrome miofacial de ciertas zonas corporales nos puede repercutir en cuanto a sintomatología o restricciones de movimientos en otros segmentos corporales. Por eso siempre dentro de esta evaluación pues tenemos que tener en cuenta estos planos e ir a buscar también, por ejemplo, cuando hacemos el abordaje de los puntos gatillos miofaciales, todos esos puntos, pues los que pueden estar activos, los que están latentes, pero también esos puntos satélites e incluso puntos a distancia que pudieran estar relacionados por esa comunicación de las fascias. Eso en cuanto a lo que es pues la parte de su relación con el músculo específicamente. Ahora, respecto a las estructuras de tipo nervioso, pues nosotros tenemos acá el huso muscular, es un órgano especializado, ¿ya? Entonces, está compuesto por unas fibras que se llaman intrafusales y unas fibras musculares que tienen una particularidad, y es que tienen una inervación eferente específica que es las motoneuronas gamma, ¿ya? Entonces, esas fibras pues se van a estirar y eso nos van a servir. ¿De qué nos van a servir? Nos van a servir como elemento propioceptivo, y es específicamente un elemento de protección que va a limitar ese sobreestiramiento de la fibra muscular para evitar que ésta se nos vaya a romper, ya, pues que vaya a haber un colapso de eso. También vamos a tener, pues a nivel ya tendinoso, pues el órgano tendinoso de Golgi. Entonces nosotros vamos a tener la motoneurona alfa, pues que es la que nos va a dar el eferente para la contracción muscular, y vamos a tener esa motoneurona gamma específicamente para las fibras de tipo intrafusal, y esto va a estar envuelto por una cápsula de tejido conectivo que se va a comunicar directamente con ese endomisio. Entonces, todos los cambios que yo tenga dentro de la fibra, pues me van a afectar por contigüidad, no solo la cápsula de este
uso muscular, sino también los usos musculares de otras fibras, y pues esto nos va a trabajar en conjunto. Pero a su vez, como la contracción muscular de manera primaria nos estimula esa función del uso muscular, las características del tejido conectivo también van a influenciar el funcionamiento del mismo. Entonces todas esas fuerzas de presión, fuerzas de deformación, también nos van a poner en marcha este mecanismo. Entonces, por ejemplo, alteraciones de todo ese tejido conectivo pueden activar el uso. Si no hay inhibición a nivel, entonces va a ir por los aferentes propioceptivos hacia la médula espinal. Si allí nosotros no tenemos pues ningún tipo de inhibición, pues esta neurona motora alfa va a activar las fibras musculares. Se van a activar también la distracción o la elongación de las fibras o el acortamiento de las fibras, pues activa esas motoneuronas también, de esas motoneuronas gamma, y pues esto se nos va a volver un bucle de retroalimentación que se conoce como bucle gamma. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en cuenta? Que esa calidad del tejido conectivo va a influenciar la capacidad de acortamiento de estiramiento de esa cápsula del uso, y pues esto puede verse reflejado en los patrones de activación motora y por último de la regulación del tono muscular. Entonces todo lo que nosotros tengamos que nos afecte la calidad del tejido conectivo, o esos, por ejemplo, alteraciones a nivel miofacial, pueden llevar a patrones maladaptativos de disparo de estas motoneuronas, lo cual puede llevar a trastornos, por ejemplo, de tanto la contracción como de la regulación del tono muscular. ¿Listo? Entonces, pues nosotros vamos a tener que, se van a afectar todas esas propiedades mecánicas del uso muscular, se va a ver, en últimas, la transducción de la información sensorial, pues se puede traducir en déficit de propiocepción, y recordemos que en algunos modelos, como por ejemplo para el caso del dolor lumbar, se ha hallado que estos pacientes pueden tener déficits propioceptivos que podrían estar explicados por esa disfunción de esos usos musculares. Entonces, por ejemplo, también tener un perimicio rígido nos puede llevar a la inactivación del órgano tendinoso de Golgi. Pues esto va a hacer que, por ejemplo, se pueda dar inhibición de ese estiramiento normal de esas células fusiformes, y pues esta retroalimentación anormal pues nos va a conducir a que nosotros podamos tener también un tono muscular alterado. Hasta aquí la parte de la propiocepción, pero no es el único tipo de fibras que están llegando a ese tejido conectivo, específicamente a esas fascias. Lo que vemos aquí es una fotomicrografía de fascia toracolumbar de una rata, en la cual pues, se ha hecho una tensión donde se ve todo lo que es la intrincada red de fibras, de terminales nerviosas libres que están llegando a la fascia. Entonces vamos a ver pues que es profusa y la fascia está ricamente inervada. ¿Ya? Siempre hemos creído pues, que el dolor específicamente venía solo de esas fibras que inervan el músculo, pero en realidad pues tiene más terminales la fascia, lo cual nos lo convierte también pues como órgano sensitivo en una fuente importante de transmisión de dolor. Y pues recordemos que todo lo que aquí produzca desbalances o nos genere inflamación nos puede llevar a procesos que, si no se controlan a tiempo, puede repercutir a nivel de nervio periférico, generando sensibilización, cambios en esos canales de sodio activados por voltaje que median transmisión del dolor, y podemos tener mecanismos de sensibilización periférica, mecanismos de sensibilización central a nivel espinal, y finalmente también mecanismos de sensibilización a nivel central que nos puede llevar a una reorganización que puede conducir a ese nuevo concepto que nosotros tenemos de dolor nociplástico y que vamos a ver en muchos pacientes de dolor crónico. Otro punto importante, el flujo sanguíneo que tiene esta fascia. Este es un estudio, pues, casi como en todos los estudios de fascia, alguno de los estecos está relacionado. Participa la doctora Carla Esteco, y en lo que hicieron fue tomar fascia superficial del abdomen de pacientes de abdominoplastia, y lo que hicieron fue analizar
cuál era la vasculatura, cuál era la relación de vasos sanguíneos que tenía. Pues hicieron la recolección de los especímenes, pues después hicieron la disección y luego hicieron tinciones especiales y también pues fotografías mediante microscopía, y pues lo que tenemos nosotros acá es que hay una extensa red de vasos sanguíneos que están distribuidos de forma uniforme a través de toda la fascia. ¿Esto por qué es importante? Porque normalmente el 30 al 50% del flujo sanguíneo que va hacia los músculos, pues va a estar presentado por arterias primarias que van a discurrir a través del epimicio. Estas a su vez van a generar unas ramificaciones aproximadamente 90 grados, unas arteriolas secundarias que ya van a entrar en el perinicio, y a su vez cada subdivisión de ese tejido conectivo pues también va a ir acompañado de una subdivisión de ramos vasculares, lo cual pues va a influir en que los cambios del tejido conectivo pueden repercutir en los cambios del tono vascular. Nosotros vamos a tener que esos vasos sanguíneos, cuando se encuentra en reposo el músculo, pues el músculo va a tener una baja tasa de flujo durante el reposo, pues no se requiere un aumento del consumo de sustratos energéticos ni de oxígeno, y ese tono vascular alto pues va a estar dado por por el propio estado o la contracción del músculo. Entonces va a tener un tono vascular alto de tipo miogénico, y también por esa inervación simpática que va a mantener un estado de vasoconstricción. Cuando se generan estímulos químicos y mecánicos, o cuando se genera contracción muscular, pues nosotros se va a poner en marcha toda la liberación de sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, prostaglandinas, bradiquinina, el óxido nítrico. Y los cambios que se generan en la matriz extracelular ya pueden también generar cambios de flujo sanguíneo. ¿Cómo van a hacer esto? Entonces, por ejemplo, se ha estudiado específicamente que la fibronectina puede hacer transducción de ese estímulo mecánico ya hacia los vasos sanguíneos para generar vasodilatación ante la contracción muscular. ¿Ya? Recordemos pues, que va a ser necesaria porque pues ese aumento de aproximadamente unas 20 a 50 veces la demanda energética pues tiene que suplirse adecuadamente para poder que nuestros músculos durante la actividad puedan tener un trabajo adecuado. Entonces hasta aquí vamos a ver que la fascia va a influir lo que es la acción de tipo muscular, la acción de tipo nervioso y también la acción de tipo vascular. Por eso entonces la construcción de llamarla unidad miofacial. Entonces, va a estar compuesto por todo ese tejido conectivo intersticial, las fibras musculares, los nervios, los vasos sanguíneos y pues específicamente la fascia. Ahora, ¿cómo repercute esto dentro de la clínica? Pues cualquiera de los puntos que la componen que pueda empezar a tener una disfunción o que pueda empezar a fallar, pues no se va a quedar en una alteración única y aislada. Por esa interrelación que tiene este tejido, pues nos va a generar disfunciones en otros niveles. Entonces, todos los desórdenes por ejemplo, pues todos los desórdenes de la fascia. Entonces, un deslizamiento de las fascias que esté disminuido nos puede llevar a rigidez muscular. Esa alteración en cuanto a la función del uso muscular también nos puede llevar, o la rigidez de eso nos puede llevar a un menor reclutamiento de fibras musculares, porque no vamos a tener esa aferencia propioceptiva que va a estar sensando la contracción, y esto nos puede llevar también a menos reclutamiento y debilidad muscular, ¿ya? La compresión de nervios o de vasos sanguíneos, pues también nos puede crear una disfunción ya neuronal o una disfunción metabólica del músculo. Podemos perder pues la propiocepción o tener una propiocepción alterada, y también, como les había dicho, pues nosotros tener una percepción del dolor que también puede, pues, que se puede alterar.
vamos a ver pues que en conjunto corregir el desorden a nivel de fascia pues nos va a repercutir dentro de todas las acciones de nuestro sistema muscular. ¿En qué se ha empezado a investigar? Por ejemplo, para octubre de 2023, entre una de las investigaciones que está de uno de los investigadores para este artículo, que es un modelo de diagnóstico personalizado para el dolor lumbar de tipo inespecífico, y pues ponen de manifiesto el rol de la unidad miofacial. Pues en el doctor Esteco y colaboradores proponen un modelo de abordaje de ese dolor lumbar inespecífico, donde dan un rol preponderante pues a esa unidad miofacial. Entonces vamos a tener en cuenta pues que siempre dentro de cualquier tipo de dolor nosotros vamos a tener un componente biológico de todas las estructuras que pueden estar alteradas, un componente psicosocial que nos va a determinar esos factores que nos pueden ayudar a modular, a controlar ese dolor, o factores que nos pueden agravar o perpetuar el mismo, y también pues la presencia del nuevo concepto en cuanto a lo que es dolor nociplástico. Recordemos, Sergio nos lo había ya nombrado en una de las actividades anteriores, que hay un punto en el que cuando no se corrige la alteración primaria que nos genera dolor, y tenemos procesos de sensibilización tanto periférico como centrales, y pasamos a un estado de dolor crónico, el dolor crónico en sí se constituye una patología específica. Y entonces, aparte ya de tener la alteración primaria, pues tendríamos nosotros el dolor como una entidad que ya debemos atender desde diferentes enfoques. ¿Qué ha pasado con el abordaje clásico en cuanto al dolor? Pues a veces no se tiene muy en cuenta realmente cuál es el rol que tiene cada uno, tanto el aparato sensorial, ese aparato motor, el aparato vascular, el aparato linfático, el aparato inmunológico y el apartado biomecánico. Aparte, pues también nosotros que debemos darle importancia a todo lo que son los factores psicosociales y a todos los factores relacionados con el ambiente. Recuerde que yo puedo corregir alguna de estas causas, pero si en realidad no estoy determinando cuál de todas ellas es la que tiene un papel preponderante, que incluso puede ser a veces factores ambientales, y no incido sobre ese factor, pues probablemente no vaya a poder llegar a un tratamiento que pueda ser exitoso. ¿Qué ponen ellos acá de manifiesto dentro de la fisiopatología que proponen para este caso del dolor lumbar inespecífico? Entonces, la teoría de la inflamación neurogénica. Entonces, pues nosotros vamos a tener unos hallazgos clínicos, ¿listo? Toda la descripción que el paciente nos haga del dolor, toda esa hipersensibilidad regional que pueda tener a la palpación del paciente, la presencia de puntos miofaciales o de esas bandas tensas, toda la evaluación en cuanto a tener una biomecánica que está alterada, ya, la postura, los rangos de movimiento, los arcos de movimiento articular, todo lo que es los componentes también psicosociales. Y en cuanto a la disfunción de la unidad miofacial, pues nosotros podemos tener un componente que ellos deciden llamar inflamación neurogénica. Y es que, por ejemplo, tener una patología visceral o miofacial o esquelética primaria nos va a generar todo un bombardeo de nocicepción. Cuando esta nocicepción no se ve adecuadamente inhibida, se ve inadecuadamente controlada, nos puede generar una liberación antidrómica en estas terminales a nivel de la unidad miofacial de todo lo que son sustancias relacionadas con el dolor y sustancias proinflamatorias. Entonces, la sustancia P, el péptido del gen relacionado con el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, interleuquinas de tipo 1, de tipo 6, factor de necrosis tumoral. ¿Esto a qué nos puede llevar nosotros? Pues, ¿a qué nos puede llevar? Entonces podemos tener, por ejemplo, un drenaje linfático que esté alterado, ya, incremento de la presión a nivel del compartimento intramuscular, disminución de la perfusión de los tejidos que pueden llevar a hiperemia y hipoxia, y esto pues también nos va a agravar la inflamación. A nivel biomecánico también nosotros podríamos tener, entonces,
un deslizamiento facial que esté alterado por la agregación de hialuronato, que pueda generar un engrosamiento de esos tejidos, un engrosamiento de los tejidos tanto del perinicio como del epinicio, y eso va a hacer que se genere una mayor fricción y un mayor roce a la hora de la contracción muscular, y esto pues también nos puede generar dolor. Alteración entonces a lo largo de todas esas cadenas cinéticas que vimos, alteración de la transmisión de fuerzas musculares, la alteración propioceptiva, que vemos que también está relacionado dentro del dolor, la activación de miofibroblastos, y esto nos puede llevar a procesos fibróticos, y pues también la generación de contracturas locales. ¿Qué proponen entonces dentro del abordaje del dolor? Pues hacer evaluación del dolor, evaluación del movimiento corporal y evaluación de los factores psicosociales. Dentro de la evaluación del dolor, entonces, toda la revisión por sistemas para identificar posibles patologías primarias activas, que no necesariamente sean patología osteomuscular, sino también patología de tipo visceral. Recordemos entonces que esas aferencias nociceptivas nos pueden alterar esos segmentos medulares que pueden generar descargas ya a nivel de la unidad miofacial, pues que está inervada por esos mismos segmentos. La evaluación regional en la búsqueda de esas bandas tensas, de esos puntos gatillos miofaciales, hacer una clara una clara anamnesis en cuanto a lo que son todas las características del dolor, para identificar en cuál de los estadios está nuestro paciente, si está en un estadio agudo, en un estadio subagudo, en un estadio crónico, para identificar si para ese momento en que vamos a hacer la intervención nosotros podemos estar lidiando solo con factores primarios del dolor, o ya vamos a tener factores que puedan ser relacionados con sensibilización central. Una parte importante y que recomiendan ellos es la ideal de utilizar test sensitivos cuantitativos a aplicar en esas áreas que tenemos alteración, que nosotros tenemos alteración por el dolor. Entonces, mirar si los umbrales de presión dolorosa están disminuidos, que ya nos puede estar hablando de procesos de sensibilización. Entonces, sería importante incluirlos dentro del abordaje de estos pacientes. En cuanto a la evaluación del movimiento, pues mirar todo lo que es la biomecánica, mirar si nuestro paciente tiene una disminución del movimiento, si está haciendo un movimiento óptimo, si está utilizando compensaciones, mirar si hay asimetrías en cuanto a los rangos de movimiento, o mirar, por ejemplo, si estamos ante un paciente que sea hipermóvil, entonces recordar la escala de Brighton también para la evaluación de la hipermovilidad, evaluar todos los rangos de movilidad articular, hacer evaluaciones, pues en el caso de las extremidades, evaluaciones contralaterales para mirar si tenemos alguna simetría, algún cambio. En cuanto a la evaluación de los factores psicosociales, pues que nos pueden afectar esa modulación descendente del dolor, muy importante acá, ya lo habíamos discutido previamente también, tener medidas de la función y de la calidad de vida, aunque a veces muchas de estas medidas, al ser medidas autoinformadas, puede que no tengan una correlación clara con los desenlaces. Sin embargo, sí se recomienda que nosotros debemos estar midiendo cuál es el impacto de las entidades patológicas de nuestros pacientes sobre su función y sobre su calidad de vida. Entonces, pues no olvidar que existen medidas para la fatiga, para el caso de depresión, para el caso de ansiedad. Entonces, pues deberíamos de incluir todos estos aspectos dentro del abordaje de estos pacientes. Finalmente ellos dicen pues que desde la perspectiva de la evaluación miofacial, pues estos modelos igual se deben someter a validación, y pues hablan que nosotros también deberíamos propender por evaluar de manera objetiva esa unidad miofacial, que pues dada toda la red que tiene, pues se puede hacer difícil. Pero, pues, ¿qué se viene investigando? Ultrasonido, elastografía dinámica de deslizamiento para mirar pues el deslizamiento entre fascias. A través de resonancia también, con algunas secuencias especiales, también se está evaluando engrosamientos, pues, o se evalúan engrosamientos de la fascia, ¿ya? El Doppler también pues lo utilizamos para evaluar la función vascular. Entonces, por ejemplo, imágenes Doppler de microvascular para poder llegar a observar cambios a nivel de esa microvasculatura local. En cuanto al entorno bioquímico, los análisis de microbializados de esos entornos inflamatorios, pues lo que buscan es mirar
cómo están las cantidades de esas sustancias proinflamatorias. Entonces medir la sustancia P, el PEN relacionado con el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, y mirar si esa correlación, o si hay una correlación entre esa disfunción miofacial y las cantidades específicas de estos marcadores pues inflamatorios. Eso con el fin, pues ya les voy a explicar aquí a qué vamos. En macro, ¿qué se ha visto? Se ha visto y se ha estudiado que pacientes con síndrome de dolor miofacial tienen a nivel de sangre periférica estos marcadores están aumentados. Lo que falta es construir es si realmente hay una asociación de causalidad entre síndrome miofacial y que estén aumentados estos marcadores, y pues por eso también se quiere evaluar ese entorno local específicamente. ¿Por qué sería importante hacer esta valoración o a dónde deberíamos nosotros propender o hacia dónde deberíamos ir? Es pues mirar si estos modelos nos pueden dar unos criterios diagnósticos que sean más sensibles y específicos, para este caso el dolor lumbar inespecífico, para generar tratamientos basados en esos mecanismos fisiopatológicos que nos puedan llevar a una mayor mejoría de nuestros pacientes. Pero pues obviamente estos modelos requieren que se diseñen estudios pues, de alta calidad para valorar este tipo de enfoques y poder darle no solo un peso teórico, sino ya darle un peso práctico, o por el otro lado, desechar el modelo y pues ir en búsqueda de nuevos modelos que nos puedan ayudar a mejorar a nuestros pacientes de dolor crónico. Y eso era lo que tenía para ustedes.